Muy bien, solo para afirmar el conocimiento. Esta es la molécula del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1. Ya, tiene todo eso, dos expresiones de la misma molécula. ¿Esta qué hace? Va a presentar antígenos intracelulares y tiene un lugar para unión al CD8. Ahí se une al CD8 y el CD8 reconoce ese antígeno intracelular. Igual, esta es una molécula del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2, con una variable, ¿no? Hay variables, tiene otras cadenas. ¿Qué presenta? Antígenos extracelulares y tiene un sitio de unión ¿a quién? Al CD4. Acá se une al CD4. Entonces ya hemos presentado los antígenos, ¿no? Y se los va a presentar a las células del sistema adaptativo. Y la primera célula del sistema adaptativo, ¿quién es? El linfocito T. ¿Dónde nace el linfocito T? En la médula ósea. Ahí nace como una célula progenitora de células T y tiene unos marcadores, tiene estos marcadores en su membrana que reconocen a otros marcadores que están en el timo. La interleuquina 7 es la que hace migrar al linfocito T hasta el timo. Esto está en la membrana del linfocito T, esto en el timo, lo reconoce y entra. Y ahí hay un cambio de su receptor. Ahí es donde adquiere el receptor el linfocito T. Y les he dicho que este receptor es importante porque tiene una variabilidad. Cambia y reconoce diversos tipos de antígenos. La mayoría de los linfocitos que llegan acá al timo, que es donde maduran, y se da la tolerancia central, acá la mayoría mueren. 98% son descartados porque han respondido a un antígeno propio. Solo salen los que no responden al antígeno propio. Y tenemos hasta 3 tipos de linfocitos T. Dos grandes tipos, primero. Los linfocitos T que tienen receptor tipo alfa-beta y los linfocitos T que tienen receptor tipo gamma-delta. 90% son estos. Este es 10% y son células citotóxicas. No tienen mucho que ver con reconocimiento de antígenos. Son células citotóxicas nada más. Emparentados muchos con los natural killer. La gran mayoría son estos y un porcentaje es CD4 y otro es CD8. Y salen ya listos para reconocer antígenos hacia afuera. Todo el viaje que hacen en el timo es bastante complejo. Pero la situación es que van cambiando desde doble negativos, o sea, son linfocitos T que todavía no expresan ni CD4 ni CD8 en su membrana. Esa molécula CD8, CD4 no está en la membrana. Entonces, al inicio son doble negativos en el timo. Y cada doble negativo hay varias fases, 1, 2, 3, 4, que se diferencian por esto, por la expresión de estas moléculas. La situación que después ese linfocito doble negativo va a expresar los dos marcadores, el CD8 y el CD4 a la vez. Y ahí se da el doble positivo. Ya es doble positivo. Entonces ahí en una primera oportunidad es expuesto a antígenos propios. Si responde a antígenos propios, muere, no sale. Si no responde, todavía sigue su evolución y este doble positivo ya se diferencia. Unos solo expresarán CD8 y otros solo expresarán CD4 en su membrana. Y otra vez son expuestos a antígenos propios. Si reconocen el antígeno, mueren. Si no, salen recién a sangre y ya van a cumplir sus funciones. El CD8, ¿qué hacía? Reconoce antígenos intracelulares y es citotóxico. Y más importante es el CD4, que reconoce antígenos extracelulares y es un modulador de la respuesta inmune. Y se va a diferenciar en varios tipos de células. Recuerden que este es citotóxico y este es cooperador o helper. Entonces, el primero que hay ahí es el TH0. T-helper 0. Es el primer linfocito CD4 que tenemos. No se ha diferenciado y está ahí, esperando una respuesta. Ese es el receptor del linfocito T, importante para su función.
Tiene dos cadenas alfa y beta. Y está asociado a un complejo que está también en la membrana, que es el complejo CD3. Importante para la función. Gracias a este complejo es que el linfocito T se va a activar. O sea, viene el antígeno, activa el receptor activa el complejo CD3 y una serie de cadenas que al final movilizan calcio, activan quinasas y demás para producción de inmunoglobulinas y regular el sistema inmune. Aparte de esto, si es un CD8, expresará CD8, si es CD4, expresará CD4, y también expresa estas moléculas, que son receptores para moléculas coestimuladoras. Eso es importante. ¿Quién presenta esas moléculas coestimuladoras? La célula dendrítica. O sea, la célula dendrítica no solamente presenta el antígeno, sino otras moléculas coestimuladoras, que vamos a ver después. Y es importante para la respuesta del linfocito. Si no presenta molécula coestimuladora en la célula dendrítica, el linfocito no se activa, queda en anergia, como vamos a ver después. Acá está. Entonces, el linfocito T reconoce, este es el CD4, ¿no? Este es el CD4. Ahí tienen su membrana, el CD4 y su receptor, el receptor del linfocito T, o de la célula T. Reconoce el antígeno de una célula presentadora de antígenos, en este caso célula dendrítica. Va a presentar con el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2, porque va a presentar antígenos extracelulares. Se lo presenta. Si presenta solamente antígeno, nada más esto, el linfocito T no responde. Tiene anergia, no responde. Responde siempre y cuando lo presente con moléculas coestimuladoras. En este caso, las moléculas coestimuladoras son estas. Y cada molécula estimuladora tiene un receptor distinto. Entonces, acá sí le está haciendo una buena presentación. Le presenta el antígeno y molécula coestimuladora. Eso se traduce en activación del linfocito T. Y el linfocito T, que es T0, TH0, se va a diferenciar según cómo esté modulando. Por eso he dicho que la célula dendrítica es importantísima para la modulación del linfocito T. Si yo tengo asma, las células dendríticas que tengo en el pulmón están alteradas y presentan antígenos con moléculas coestimuladoras que no deberían presentar. Y entonces producen reacción alérgica. Y me van a producir sobre todo TH2. ¿Ya? Entonces, se cree que una de las lesiones del asma está acá. Este está modulando mal, ¿no? Entonces, ya, una vez que se activa el linfocito TCD4, se puede diferenciar en varios tipos de células. TH1, 2, regulador, 19, 9, 3 y demás. Hay varios tipos de linfocitos T helper o TH. Los más importantes, y la mayoría son TH1 y TH2. TH1 tiene que ver con la inmunidad mediada por células y básicamente contra patógenos intracelulares, bacterias y virus. TH2 es para la inmunidad humoral contra patógenos extracelulares, parásitos y alérgenos. Hay que ver que también el TH1 sobre todo produce interleuquinas proinflamatorias y el TH2 antiinflamatorias. Y hay un equilibrio entre TH1 y TH2, están equilibrados. Hay algunas patologías que hacen que predomine el TH1. Entonces va a haber mayor respuesta inflamatoria. Por ejemplo, en el embarazo, ¿quién está predominando? El TH2. ¿Y eso qué hace? Que haya menor respuesta, menos inflamación para que la madre tolere al feto. Entonces hay un equilibrio. Y también hay equilibrio por parte de otra célula, esta, la T reguladora. Esta le dice al linfocito TH1 hasta ahí nomás, le dice al linfocito TH2 hasta ahí nomás, la regula. Si no hay célula reguladora, ¿qué pasa? Autoinmunidad. Entonces, este tiene que ver con la regulación y hace la tolerancia de antígenos propios. TH17, por ejemplo, es un ejemplo de varios que tiene que ver con
enfermedad autoinmune. Se ha visto sobreexpresado en algunas enfermedades como artritis reumatoidea, esclerosis múltiple y asma. Que no debería haber muchos, pero en estas enfermedades lo están elevados. Ahí están las diferencias de los TH1 y TH2, los más importantes que les dije. Se los dejo ahí. Y ahora vamos al linfocito B. El linfocito B es otro cantar. ¿Dónde nace? También en la médula ósea. Ahí nace el linfocito B. Pero tiene dos tipos de maduración. Va madurando, tiene una maduración independiente de antígeno, o sea, va a madurar solito, y una maduración dependiente de antígeno. Tiene esos dos tipos de maduración. El linfocito T, ¿dónde iba a madurar? Al timo. Este no necesariamente. Este puede estar en sangre y luego, dependiendo del antígeno, puede madurar en el ganglio linfático o en el vaso. ¿Ya? Esto se puede dar todavía en la médula ósea. Esta maduración independiente de antígeno. Hay reordenamiento de una serie de moléculas, ¿no? Todas estas moléculas se reordenan conforme va madurando. La situación es que va reordenando los genes de su receptor. ¿Y su receptor cuál es? Una inmunoglobulina. Entonces, ahí va reordenando y ahí va madurando. La situación que ya está maduro, casi, cuando ya expresa en la membrana inmunoglobulina M e inmunoglobulina D. Ahí ya está maduro y va a salir a sangre periférica. Y va a estar dando vueltas. Y va a ser en los ganglios linfáticos o en el vaso donde va a ser expuesto a antígenos. Ahí se da otra maduración. Esta ya es dependiente de antígenos. En ambos casos hay una expansión clonal. Ese linfocito B va a responder al antígeno y va a producir una inmunoglobulina para ese antígeno. ¿Ya? Y en ambos casos va a generar, pues se va a transformar en una célula plasmática. La célula plasmática es la que produce la inmunoglobulina. Pero hay una diferencia. Si se activa en el ganglio linfático, puede generar memoria. Esta es una memoria, va a generar. Y todo va a depender de la expresión del CD27. El CD27 en la membrana quiere decir que ese está maduro y va a quedar en memoria. Sin embargo, los que se han activado en el vaso no hacen memoria o no suelen hacer memoria. Solo hacen memoria los que se han activado en ganglios linfáticos. Pero ambos igual van a generar una respuesta clonal y van a producir inmunoglobulinas transformándose en célula plasmática. Entonces recuerden, esto es ganglios, esto es vaso y esto es en médula. Están reordenando sus moléculas de membrana hasta estar maduros completamente. Miren, al final expresan complejo mayor histocompatibilidad tipo 2 en la membrana, CD19, CD20, CD21, CD23 y 40, una célula madura, además de presentar en membrana inmunoglobulina M y inmunoglobulina D. Este es el receptor de un linfocito B. Miren, el receptor es una inmunoglobulina. Ese es su receptor, asociado a otras cadenas de inmunoglobulinas que van a activar también una serie de procesos como en el linfocito T. Al final también lo mismo, para la producción de inmunoglobulinas y demás. La inmunoglobulina, si bien hemos visto, forma parte del receptor, pero también se puede secretar por parte de la célula y va a ir contra un antígeno. Esta inmunoglobulina tiene sus cadenas pesadas y sus cadenas ligeras. ¿Ya? Y dependiendo cómo se reorganicen, van a tener una especificidad sobre el antígeno. ¿Y dónde se da la especificidad? En los sitios que son variables. ¿Dónde están los sitios variables? En esta parte de la cadena pesada. Son variables. Ahí se une el antígeno. Y obviamente son variables porque tienen que responder a diversos antígenos y son específicos para un antígeno. Por ejemplo, esta zona D es muy variable, es hipervariable. Esta J varía poco y esta es la intermedia.
pero esta zona D es la más variable de todas. Como les dije, acá también en la cadena pesada, tenemos un sitio de unión al complemento. Ahí se une al complemento y lo activa, ¿no? Y puede ocasionar anafilaxia. Acá. Y también tiene sitios de unión al macrófago, activando macrófagos y estos se degranulan con sus sustancias tóxicas. Entonces, esas son funciones de las inmunoglobulinas. Reconocer antígeno, unirse al complemento y activarlo, activar otras células del sistema inmune. Un resumen de todas las inmunoglobulinas. Esta no tiene función, me dirán. No tiene estas funciones porque la inmunoglobulina D no es soluble. O sea, no la van a encontrar en plasma. ¿Dónde está la inmunoglobulina D? Formando parte de la membrana del linfocito B. O sea, es parte del linfocito B. ¿Y qué media? Básicamente el reconocimiento de antígenos. ¿Ya? Entonces no va a tener estas funciones que vemos acá. Por ejemplo, tienen capacidad de aglutinación. Se vienen unas sobre otras y encima de bacterias y otras sustancias. ¿Quién aglutina más? La M, pues obviamente, porque es un pentámero. La G es un monómero. Puede aglutinar. La IgA, dependiendo, porque la IgA puede ser de 3 tipos y puede ser monómero, dímero o trímero. ¿Ya? Entonces, esta puede variar. Entonces, este monómero no puede aglutinar mucho o no aglutina. ¿Quién se fija al complemento? Estos dos, como dije antes. Pero ¿quién se fija más? La M. Tiene más sitios de unión. Anafilaxia, inmunoglobulina E, básicamente. ¿Quién se fija? Mastocitos. La E, un poco la G. ¿Quién se une a macrófagos? La G, la A. Transporte al feto, la G. La G va a pasar la barrera placentaria. Presencia en secreciones, dependiendo. Hay secreciones externas, como lágrimas y demás, y secreciones, no son secreciones, son líquidos como el líquido sinovial, líquido pleural, que también pueden tener inmunoglobulinas. En todo caso, ¿quién es el que está más en secreciones externas? La A. Pero si vemos en el líquido sinovial, por ejemplo, ¿cuál es la más frecuente o más importante? La inmunoglobulina G. Entonces, dependiendo qué tipo de fluido tengamos. Lágrimas, tracto gastrointestinal y demás, o sea, va hacia afuera, es inmunoglobulina A. La G puede estar, como les dije, en líquido sinovial, y es una pregunta de examen que alguna vez vino. ¿Cuál era la inmunoglobulina más frecuente en secreciones internas? Algo así dice. Y ya para terminar esto, el MALT, el tejido linfoide asociado a mucosas. Y acá es importante el tracto respiratorio. El tracto respiratorio, si vemos, tiene una superficie más o menos de una cancha de tenis. ¿Y cuánto aire por día entra? Un montón. Todo ese aire tiene antígenos, tiene sustancias inorgánicas y demás, que van a entrar a esa superficie amplia. Y esta superficie tiene células del sistema inmune. Tiene células dendríticas, tiene varias células. Y el sistema inmune respiratorio tiene dos partes. Una en la vía de conducción, hay un tipo de células, y otra en los alvéolos. En los alvéolos, por ejemplo, hay más macrófagos que se vienen a la luz alveolar. Arriba no tanto. Arriba básicamente está la célula dendrítica que no pasa a la luz, sino se va a la pared y sus prolongaciones van a la luz y van extrayendo, por ejemplo, el polen y demás. Como les dije, la célula dendrítica acá puede desencadenar reacción asmática, ¿no? Y acá el macrófago en la luz alveolar sí se encarga pues de fagocitar y todos los componentes. Esto es lo que hay en la vía de conducción. Algunos macrófagos, pero son las células dendríticas las que predominan. Parénquima pulmonar, macrófagos el 90%. El resto serán células dendríticas, células T. Y algo del tracto gastrointestinal. Acá tenemos placas de Peyer, ¿ya? Placas de Peyer en el tracto gastrointestinal. Las placas de Peyer se caracterizan porque tienen abundante sistema linfático, ¿no? Y es un tejido
linfoide asociado a mucosas. Ahí que tenemos, y es importante, células M. Las células M están en las placas de Peyer. Esas células M, ¿qué hacen? Presentan antígenos, son presentadoras antígenos en el tracto gastrointestinal. Y hay que ver que el tracto gastrointestinal también es tan amplio, hemos visto qué tanta superficie tiene. Entonces entra todo el alimento que puede generar o puede ser un antígeno. Y esas células M se encargan de procesar esos antígenos a este nivel, viajan y se la presentan a los linfocitos. También obviamente hay células dendríticas más hacia adentro y van a generar toda una respuesta. El dato que debe quedar claro acá es la célula M, una célula especial que es presentadora de antígenos en el tracto gastrointestinal, en las placas de Peyer. La célula que tiene receptores específicos para un antígeno son receptores para el antígeno linfocito T, ¿no? La lisozima es una enzima antibacteriana que se encuentra en las células de Paneth, se los dije en las preguntas anteriores. Las células de Paneth producen lisozima y esto en el tracto gastrointestinal. La lisozima básicamente va contra el péptidoglicano, ¿no? El péptidoglicano es bien sensible a la lisozima. Entonces, el gran positivo, que tiene una pared de peptidoglicano de casi el 90% de peptidoglicano, es anulada por la lisozima. Pero hay algunos gran positivos que se escapan a eso, pues. Esos gran positivos que tienen cápsula. Esa cápsula envuelve a peptidoglicano y ya no le hace efecto a la lisozima, ¿no? Y eso es el caso del neumococo. El Haemophilus tienen cápsula. Y los gran negativos se escapan también, pues, porque esos tienen doble membrana y su peptidoglicano está adentro y es chiquitito. Entonces, la lisozima básicamente es para el peptidoglicano. Y por eso les puse el sistema inmune gastrointestinal. Realizan transporte transepitelial de antígenos y patógenos al sistema inmune mucoso intestinal. O sea, presenta antígenos en este tracto. ¿Cuáles eran? Las células M. Vamos a ver algo sobre el sistema muscular. Y el sistema muscular está unido obviamente a neuronas. Y se da en esta sinapsis, en la unión mioneural. El nervio hace sinapsis con el músculo. El nervio se despolariza cuando viene el potencial de acción. Al despolarizarse, ¿qué pasa? Se abren canales de calcio. El calcio ingresa a esta sinapsis, a esta neurona, y el calcio que aumenta este nivel, ¿qué hace? Liberación de vesículas que contenían el neurotransmisor. En este caso, ¿cuál es el neurotransmisor? Acetilcolina. La acetilcolina entonces se libera. ¿Cuál es el blanco de la acetilcolina? Sus receptores. El receptor nicotínico, que es un canal de sodio. Entonces, cuando agoniza la acetilcolina, el canal de sodio se abre. Si se abre el canal de sodio acá en el músculo, ¿qué pasa? El sodio comienza a ingresar, entonces se despolariza. Si se despolariza la membrana del músculo, ¿qué hace? Abre canales de calcio. Entonces el calcio comienza a ingresar dentro del músculo. Y el calcio es el responsable de la contracción muscular. Viene una acetilcolinesterasa y degrada la acetilcolina y se da la relajación muscular. Entonces, gracias a esta unión mioneural, receptor nicotínico. Los músculos, 3 tipos. Estriado, ¿por qué estriado? Por su forma. Miren que es ordenadito, ¿no? Es bien ordenadito. ¿Y quién le da ese orden? La sarcómera. Ya, este tiene sarcómera, que es una disposición de filamentos. Está ordenadito. Después tenemos el músculo cardíaco, que es una variante. Es una variante del músculo estriado, porque también tiene orden, también es estriado, también tiene sarcómera. La diferencia es que este músculo no está inervado. No está inervado. Tienen unas uniones que se llaman los discos intercalares que van a llevar el impulso de una célula a otra. ¿Y quién va a dar el impulso? Una célula automática que es el nodo sinusal,
¿no? Ese nodo sinusal dará el automatismo y lo transmite de una célula a otra. No necesita estar inervado, ¿ya? El impulso comienza automáticamente y lo lleva a las otras células. Pero sí tiene sarcómera. Y el músculo liso. Hay varias formas de músculo liso, vamos a ver. Este sí es desordenado completamente. Puede ser inervado, como no, puede responder también a estímulos locales. Y no tiene sarcómera. Miren, no tiene ese orden. No tiene sarcómera. ¿Tiene actina y miosina? Claro que tiene, pero no en la disposición de la sarcómera. Ese es el músculo estriado, con su unidad funcional, la sarcómera, ¿no? ¿Y la sarcómera qué es? No es otra cosa que la unión de actina y miosina. La miosina por acá y la actina en rojo. Y está dividida por la línea Z o el disco Z. Esta línea Z da el anclaje a esta sarcómera. Y gracias a esa línea Z, la sarcómera se acorta y se alarga. ¿Ya? Entonces, la sarcómera está entre línea Z y línea Z. Después vamos a explicar estos. Hay que ver las bandas. Las bandas son los lugares específicos de cada sarcómera, que está entre línea Z y línea Z. La banda A es densas, esta, entre dos bandas IS, superposición de miosina y actina. O sea, acá está superpuesta tanto actina como miosina y dan una banda densa, que es la A. La banda I está a los lados, es clara. ¿Qué hay ahí? Solo actina, solo un miofilamento, por eso es más claro. Acá está superpuesto los dos miofilamentos. Líneas M específicamente son estas, solo superposición de actina. Perdón, actina y miosina, estas. Los discos Z ya hemos visto. Y la H es esto, solo de miosina. Entonces la M y la H están dentro de la banda A. Algunas características específicas de este músculo, antes de entrar a su mecanismo de contracción. Se especializa en movimiento rápido y fuerza en una dirección específica, ¿no? Puedo contraerlo rápidamente en una dirección. En cambio, el músculo liso, ¿no? Ese puede contraer lentamente o permanecer contraído y no tiene una dirección específica. Tiene una estructura altamente ordenada, una sarcómera. La fibra muscular es una única célula, o sea, cada fibra muscular es una célula. ¿Ya? Una fibra muscular es una célula. Es una de las más largas que tenemos. O sea, mi fibra puede ir de acá hasta acá. Solo que tiene varios núcleos, es multinucleada, de diámetro variable. Y se repite más o menos, esta es la longitud de cada sarcómera, entre 2 a 3 micrómetros, ese ordenamiento. Los filamentos gruesos son estructuras bipolares en forma de huso y están compuestos, los gruesos, por miosina. Son moléculas grandes, ¿no? Que tienen cabezas. Estas cabecitas, dos cabezas, acá no se ve dos, pero son dos cabezas, que son las que van a interaccionar con la actina. Y un cuello flexible a este nivel, o sea, puede flexionarse. Y esto interacciona con la actina. La actina es una proteína globular, son globulares, que interactúa con otras proteínas reguladoras, las troponinas, I, C y T, y la tropomiosina. Son las dos proteínas reguladoras. Acá están las troponinas, estas. Y esta es la tropomiosina. La función de la tropomiosina es tapar el sitio que se une con la miosina, que vamos a verlo después. Se está tapándolo. Entonces, normalmente, la actina y la miosina no interactúan. Cuando el calcio viene, se une a la troponina, hace un cambio conformacional de todas las moléculas, y la tropomiosina se mueve y deja libre el sitio de acción y se une a la miosina.
Y ahí está la contracción. Primero, el músculo estriado tiene estos túbulos en T. Son importantes los túbulos en T, que son invaginaciones de la membrana, que hacen posible que transmitir el impulso, o sea, la membrana se despolariza y transmite el impulso a partes profundas de la célula para unirse, sobre todo con la membrana del sarcómero o de la sarcómera, del retículo sarcoplásmico. ¿Ya? Esa es la función de los túbulos en T, penetrar la célula para tener una unión cercana al retículo sarcoplasmático. O sea, transmitir el impulso al retículo. Y cuando el impulso llega al retículo, ¿qué pasa? Libera el calcio. También se abren otros canales acá y van a entrar calcio desde el extracelular. Pero el calcio más importante es el que tiene de reserva en el retículo sarcoplasmático. Entonces el impulso vino, la acetilcolina hace su receptor, entra el sodio, lleva el impulso, sale el calcio. ¿Qué pasa? El calcio se une, entonces, primero la despolarización se da, se libera el calcio y el calcio se une acá a la troponina C. Y esto en amarillo, como les dije, es el sitio de unión a lactina. Acá sí se ve. Está tapado por la tropomiosina. El calcio viene acá y se retira la tropomiosina de este sitio activo y puede asociarse con las cabecitas de miosina. Y así se da la contracción. Viene el ATP, cede su fosfato y se flexiona. Y puede seguir flexionándose y la sarcómera se va cortando. Viene la acetilcolinesterasa, ya no hay acetilcolina, todo se repolariza, el calcio ingresa de nuevo al retículo sarcoplasmático, ya no tengo calcio acá, sale de su unión, se queda en su forma basal, la tropomiosina regresa a cubrir lactina acá y ya no tienen asociación y se da la relajación. Entonces el mecanismo molecular de la contracción del músculo estriado, que es distinto a otros músculos. Bueno, el músculo cardíaco tiene algo similar, ¿no? El músculo cardíaco también tiene troponina y todo esto. El músculo liso tenemos dos tipos, multiunitario y unitario. Esos son los dos tipos que hay. Músculo liso ya cambia, como les dije, no tiene sarcómera. Tiene miosina, pero no tiene sarcómera. El multiunitario son fibras separadas y cada una se contrae como quiere, en desorden, como se ve acá. ¿Ya? Ese es el multiunitario. Y lo interesante de esto es que está inervada por fibra nerviosa, una sola. O sea, esta fibra nerviosa está inervando a todos esos musculitos. O sea, este músculo liso sí tiene inervación, ¿ya? Al igual que el músculo estriado, sí tiene inervación. Pero no es muy difuso, solo lo tenemos acá, en el músculo ciliar del ojo y en los músculos piloerectores, nada más. Solo ahí tenemos el músculo liso multiunitario, que sí está inervado. La gran mayoría de músculo liso es unitario, que estos no están inervados. Quien hace la reacción son sustancias químicas que van a generar la contracción. Y estos se contraen como una sola masa, al unísono. Recordemos que el multiunitario se contraían uno por un lado y por otro. Estos se contraen al unísono y tienen conexiones sincitiales uno al otro. Por eso van a transmitir la contracción y el impulso de una célula a otra célula muscular también. ¿Cuál es su control? Ya no es nervioso, como les dije. No está inervado este músculo. Son estímulos no nerviosos, sustancias químicas. Por ejemplo, ¿quién? La endotelina. Pues la endotelina va sobre el músculo liso vascular y ¿qué hace? Contracción. Es sustancia química, no está inervado a ese nivel. El vaso no tiene inervación. ¿Dónde está este? Sí está mucho más distribuido. Músculo liso del tubo digestivo, en las vías biliares, uréteres, útero, vasos sanguíneos, bronquios, está más distribuido.
Características de la contracción de este músculo. Acá puede haber contracciones tónicas prolongadas. Recuerden que la contracción del músculo estriado es fásica. Contrae, relaja, por fases. Este también puede tener eso, ¿no? Contracción fásica, pero también, además, tiene contracción tónica. Siempre va a estar contraído. Ejemplo, y lo vimos en gastrointestinal, el esfínter esofágico inferior. Ahí tiene una contracción tónica y ese es músculo liso. No necesita mucha energía. Mira, 1/10 de la energía del otro músculo, o incluso 300 veces menos que el músculo estriado. O sea, no necesita mucha energía. Tiene un inicio lento en la contracción, también en la relajación. Tiene menor cantidad de actina y miosina. O sea, sí tiene, pero no está dispuesta en orden y es menor. Puede tener en algunos casos mayor fuerza de contracción, pero si vemos en forma general, el músculo estriado va a contraerse más fuerte, en forma general, ¿ya? Potencial de reposo, -50, -60. Entonces ahí vemos una diferencia con el músculo cardíaco. Músculo cardíaco estaba en ¿cuánto? En -90, ¿no? Este tiene poco más alto, -50, -60. Y responde, además de nervios, a estímulos químicos locales, lo que no hace pues el músculo estriado. El músculo estriado solo debe estar inervado. Esa es su contracción. Miren, ahí tenemos nuestros filamentos de actina y miosina, que en este caso están como en una telaraña que se une a la membrana. Y ahí está, si sacamos esos, tenemos los filamentos de actina y los de miosina, que así están interaccionados. Cuando hay contracción, esto se acorta. ¿Y cómo se estrecha mi célula? De esta forma. Como es una telaraña que está envolviendo todo eso, una red, mi célula se va a contraer en todas sus longitudes. ¿Cuál es el mecanismo? Acá ya no hay troponina, no tiene troponina. Acá hay otro mecanismo. Acá hay calmodulina. Hay otra cosa. Primero, ¿qué pasa acá? Llega despolarización, que es generada por una sustancia química o un nervio, dependiendo. ¿Y esto qué hace? Libera calcio. También acá sí también hay calcio. El calcio se une a la calmodulina. Esa calmodulina con calcio, ¿qué hace? Activa una enzima. Es la enzima quinasa de la cadena ligera de miosina. Esto es quinasa de la cadena ligera de miosina, que normalmente está inactiva. El calcio con la calmodulina lo activa. ¿Y qué hace esa quinasa? Fosforila. Toda quinasa fosforila. Entonces va a fosforilar la cabecita pues de la miosina. Fosforilada, ¿qué va a hacer? Se acorta, se flexiona. Entonces, a este nivel se va a cortar pues con la miosina y se da la contracción. Acá básicamente por fosforilación nada más, mediada por una quinasa y esta mediada a su vez por calmodulina y esta a su vez activada por calcio. Va a haber una fosfatasa, otra enzima, que le va a quitar el fósforo. Le quita el fósforo y regresa a su rango normal. Y se da la relajación. O sea, este es otro mecanismo. Ya no es el mecanismo que hemos visto antes. No hay troponina ni nada. Y acá hay algunas cosas para diferenciar los tres tipos de músculo. En resumen, básicamente veamos esta base molecular de la contracción. En el músculo cardíaco, calcio y troponina C, ¿no? Acá era calcio, troponina C, también el esquelético. Pero en el músculo liso, ¿qué era? Calcio, calmodulina. La actividad eléctrica del músculo cardíaco son potenciales de acción con meseta largos. Habíamos visto el potencial de acción del músculo cardíaco, ¿no? Sube y hay una meseta y luego baja. En este caso, en el músculo esquelético no hay meseta. La contracción se despolariza y luego se repolariza. Así será. Y esto es variable. En el caso del músculo liso va a ser variable. Pueden tener meseta, puede ser una onda lenta, como hemos visto en el tracto
digestivo. Les dejo todo eso, que es el resumen de los 3 tipos de músculo. ¿Qué característica no corresponde al músculo liso? La respuesta acá, mayor concentración de ATP que en el músculo estriado. Ya no, pues, el músculo liso tiene poco ATP, no necesita tanta energía como el estriado. Respecto a la capacidad de contracción del músculo liso uterino, señale lo incorrecto. El mayor estiramiento dará siempre lugar a una mayor fuerza de contracción. ¿Esa característica de qué músculo es? Del cardíaco, pues, ¿no? Un cardíaco. A mayor distensión, mayor contracción. Hemos visto la ley de Starling. Pero el músculo uterino no, pues. Ya veríamos a una gordita. Mientras más gorda esté, más se va a contraer. No es así, ¿no es cierto? Fisiología del sistema nervioso. Tenemos 2 tipos de células en el sistema nervioso. La neurona y el otro tipo que es la neuroglia. La neurona, que hay varias formas, es la principal célula y va a cumplir las funciones principales del sistema nervioso, que es transmitir impulsos, que se generan acá en su cuerpo, van por el axón y se lo dan al botón terminal, donde está la sinapsis. Se va a dar a través de neurotransmisores. Los neurotransmisores, ¿dónde se producen? Acá, en el cuerpo. Y son llevados por una red intrincada de microfilamentos. Es como un tren que lleva sus vesículas de neurotransmisores y los lleva acá. Los deja, también los recoge y van de ida y vuelta. ¿Dónde se produce? Acá. Tienen bastantes neuronas para la producción de, mitocondrias para la producción de esos neurotransmisores. Y se almacenan acá en vesículas listos para su liberación. ¿Quién recibe el potencial de acción? Acá, esta es nuestra antena. Esto recibe el potencial de acción, es transmitido por todo el axón y acá la despolarización que hace libera el neurotransmisor. Ahora es importante, como vamos a ver, la mielina. La mielina va a hacer que se transmita más rápido el potencial de acción, como vamos a ver, y por los nódulos de Ranvier, que también vamos a ver después. Estas son las células gliales, toda la glía, que es como decir, es el relleno del sistema nervioso del cerebro. El cerebro tiene sus neuronas y de relleno, en los espacios que hay ahí, está la neuroglia. Todas son células neurogliales. En el sistema nervioso periférico, ¿qué tenemos? Estas células satelitales que van a dar nutrición y demás, y las células de Schwann. ¿Qué son? Células que dan mielina, pero específicamente al sistema nervioso periférico. Ya, entonces estas 2 están en el sistema nervioso periférico. Estas están en el sistema nervioso central. La primera, el oligodendrocito, que tiene la misma función de la célula de Schwann, dar mielina, pero en el sistema nervioso central. O sea, hacen lo mismo, pero en distintos lugares. Periférico, central. Otra célula importante es la microglia. Y tiene una diferencia con las otras. El resto, la mayoría, tiene origen en el ectodermo, o sea, como las neuronas. Pero la microglia tiene en el mesodermo embrionario. O sea, porque es una célula, es un macrófago modificado. ¿Ya? Entonces, viene de otro tejido. ¿Y qué hace acá? Fagocitosis, ¿no? Y presenta antígenos. O sea, es función inmune. Esa es la microglia. Tiene otro origen. Los astrocitos son muy importantes. Son las células más grandes de todas estas y tiene varias cosas. Produce ATP, produce algunos neurotransmisores como el glutamato. O sea, los produce y se los da a la neurona. Y otra función importante es un elemento que conforma la barrera hematoencefálica. Pregunta de examen. El astrocito conforma eso. También produce factores neurotróficos y demás. Y las células ependimarias que también están recubriendo el sistema nervioso y que van a recubrir sobre todo el canal del epéndimo y demás para dividir las cavidades a ese nivel.
Vamos a pasar esto. La sinapsis. Aunque antes, en el sistema nervioso podemos tener dos situaciones. Despolarización y, como vimos en la otra sesión, también puede haber hiperpolarización. La hiperpolarización es un potencial de reposo más negativo de lo normal, como habíamos visto. O sea, si mi potencial de reposo es menos 90, está en reposo mi membrana, hago más negativo mi membrana, o sea, le puedo poner en menos 100, y ahí se va a hiperpolarizar. Esa es una característica de la célula nerviosa, porque esta tiene canales de cloro. El cloro comienza a entrar a la célula y es una carga negativa. Y si es una carga negativa, va a ser más negativa a mi célula. Entonces, estas células tienen esa posibilidad de hiperpolarizarse. Entonces, acá tenemos una despolarización y acá tenemos una hiperpolarización. En el sistema nervioso, todo lo que hay un sinónimo. Despolarización, ¿qué significa? Excitación. ¿Ya? Entonces, todas las neuronas que despolaricen son excitatorias. Y hiperpolarización, ¿qué es? Depresión. Todo lo contrario. ¿Ya? Inhibición. Entonces, las neuronas que estén hiperpolarizadas van a estar inhibidas. Despolarización, excitación, y hiperpolarización, inhibición. Y eso es importante para cuando veamos neurotransmisores. Esta es la unión sináptica. Acá, ¿qué hay? Este es el botón sináptico. Dijimos que arriba, en el cuerpo, se producían los neurotransmisores, llegan acá y acá son almacenados. ¿Cómo es que son liberados? Cuando el impulso nervioso llega a este nivel y cambia la polaridad de la membrana. Si el impulso nervioso viene, el potencial se hace positivo y se abren canales de calcio otra vez. El calcio ingresa a este nivel y ¿qué hace? Abre las vesículas. Esa es la función del calcio. Liberar las vesículas al espacio sináptico. En la sinapsis ya el neurotransmisor puede tener varios rumbos. Un paréntesis. ¿Se acuerdan en la primera clase cuando hablamos de receptores metabotrópicos, básicamente? O sea, son receptores que están unidos a proteínas G y demás. Y les dije que acá íbamos a ver receptores ionotrópicos. Son otro tipo de receptores. Estos son canales. O sea, viene mi agonista sobre el receptor y se abre un canal. Puede ser canal de cloro, de potasio, de sodio, lo que quieran. Ese es un receptor ionotrópico. Y ese receptor va a hacer una serie de cosas ahí. Va a cambiar la polaridad, va a hacer varias cosas. Entonces, el neurotransmisor puede ir sobre un receptor metabotrópico, en este caso asociado a proteína G, o sobre un receptor ionotrópico, cualquiera de los dos. Por otro lado, ¿cómo va a acabar la función del neurotransmisor? El astrocito, que es célula glial, puede recaptar ese neurotransmisor y se acaba. Puede haber una enzima, no está ese proceso acá, una enzima como la acetilcolinesterasa. Llega la enzima y degrada el neurotransmisor, acaba su función. Puede ser recaptado, o sea, reingresa a la presinapsis y también acaba su función. Hay varios ejemplos de eso. O pasar a la sangre, también puede ir y pasar eso. O también agonizar un receptor presináptico. ¿Se acuerdan? El alfa-2 es presináptico, ¿no? Ese es un presináptico y regula la producción del neurotransmisor. Entonces, todos esos son los caminos del neurotransmisor. Agonizar acá o acá, ser recaptado, terminar con una enzima o irse a otros sitios. Bueno, el potencial se genera a este nivel, llega por esta antena, que son las dendritas, son las antenas que van a recibir el potencial de acción y lo van a transmitir por el axón hasta los botones sinápticos. ¿De qué depende la transmisión y la velocidad de conducción? De dos factores, y hay que tenerlo en claro, dos factores. El grosor del nervio, de la fibra nerviosa. A mayor grosor, mayor velocidad de conducción. Y acá se ve, esta
va a transmitir más rápido que esta fibra nerviosa. Entonces, el primer factor de la transmisión nerviosa, el grosor de la fibra. Y el otro es que tenga mielina. Hay fibras sin mielina y fibras con mielina. Las fibras con mielina llevan más rápido que las sin mielina. Entonces son los dos factores importantísimos para la transmisión, grosor y mielina. Y otra cosa que va a ayudar a la transmisión, que va a hacer que vaya más rápido, son los nódulos de Ranvier. ¿Qué es el nódulo de Ranvier? Acá lo podemos ver. Esta es la mielina. Y el nódulo de Ranvier es un estrechamiento de esa mielina. Son lugares donde la mielina está estrechada. Hay un pliegue ahí. Tiene una importancia. La importancia de ese nódulo de Ranvier es repotenciar el potencial de acción. Si no hubiera el nódulo, ¿qué pasa? El potencial viajaría nomás, ¿no? Y se podría ir perdiendo en el camino. El nódulo de Ranvier repotencia, o sea, el potencial llega acá y se genera otro potencial acá y se genera otro y va manteniendo el potencial constante y lo hace más rápido. ¿Por qué? Porque acá en el nódulo de Ranvier hay bastantes canales de sodio. Se caracteriza porque hay abundantes canales de sodio. Entonces, mi potencial sale de acá, llega acá, despolariza, pues, abre canales de sodio rápidamente, despolariza este nivel y transmite esa despolarización al otro nódulo. Y así sucesivamente, como es acá. Es el nódulo específicamente. Llega, despolariza esta membrana y esa despolarización es transmitida al otro nódulo. Es lo que se llama potencial saltatorio. Gracias al nódulo, gracias a eso. Si no, se pierde. Si seguiría así, el potencial se perdería y no llegaría como debe al otro lado. Entonces, para eso sirve el potencial de acción, para el nódulo de Ranvier. Y ahí se lo he dejado escrito. Entonces, en sí, ¿de qué depende la velocidad de conducción? De estos dos. Mielina y diámetro, ¿no? Eso es lo más importante. Y la mielina es que tiene nódulos de Ranvier. Pero también hay cosas que bajan nuestra velocidad de conducción, la edad. A mayor edad, nuestras fibras van a tener mayor fibrosis y demás, y van a hacer que la velocidad sea más lenta. La temperatura, la presión, la hipoxia y los anestésicos. Lidocaína pongo a ese nivel, mi neurona ya no lleve impulso, ¿no? Y hay anestesia. Hay varias clasificaciones de las fibras, ¿ya? Pero esta es la más común, si la buscan está en el Gannon. Esta nos clasifica las fibras nerviosas en A, B y C, ¿ya? Las A y B con mielina, la C sin mielina. Y aparte está el grosor. Las A se pueden dividir en alfa, beta, gamma, delta. Las B son solo esas y estos dos tipos de la C. Y miren cómo va yendo el grosor. Las A alfa son las más gruesas. Y tienen que ver con procesos que necesitan rapidez, pues. Están en neuronas que tienen que ver con el movimiento, las que inervan a los músculos. Esas tienen, yo pienso mover algo y rápidamente el impulso tiene que ir al movimiento. Tiene que ser una fibra rápida. La propiocepción, el movimiento que yo tengo es transmitido rápidamente al cerebro, necesita fibras rápidas, son gruesas y con mielina. Esta velocidad de conducción tienen en promedio. Y va bajando, las más lentas son las C, no tienen mielina, son delgadas y sin mielina, o sea, son totalmente lentas. El dolor, la temperatura, mecanorreceptores, el simpático tiene estas fibras. Entonces ya llegó todo el potencial eléctrico a la sinapsis que va a liberar neurotransmisores. Y hay varios transmisores neuronales, que pueden ser neurotransmisores propiamente dichos, todos los que conocemos, pueden ser neuromoduladores, neurohormonas o neuromediadores. Miren, hay aminoácidos. Los aminoácidos pueden
o sus derivados, los derivados de los aminoácidos pueden hacer neurotransmisores, los más conocidos. Aminas biógenas también son neurotransmisores y algunos péptidos. Encefalinas, dimorfinas, que ¿qué hacen? Median dolor, ¿no? Respuesta a dolor. Neuropéptido Y, ¿qué hace? Estimula apetito en el hipotálamo. Somatostatina hacía un montón de cosas, es la opositora que vimos en endocrino. Sustancia P, media dolor, media tos. Hormona liberadora de tirotropina también puede modular la liberación de prolactina, por ejemplo, y ahí funciona como neurotransmisor. El péptido vasoactivo intestinal, lo hemos visto en la otra sesión, que ¿qué hacía básicamente? Relajación de esfínteres, ¿no? Y relajación del tracto gastrointestinal. El esfínter esofágico inferior, el esfínter de Oddi, está mediado por una neurona. Y esa neurona lleva ese neurotransmisor, el péptido vasoactivo intestinal o VIP. Colecistoquinina. Veíamos que la colecistoquinina es una hormona, ¿no? Gastrointestinal. Pero dijimos que también se iba al cerebro. Se iba al cerebro y ahí funciona como neurotransmisor. ¿Y qué hace? Aumenta la liberación de acetilcolina para que a su vez la acetilcolina también contraiga la vesícula. Entonces son sustancias que pueden funcionar como hormona o como neurotransmisor. Y la angiotensina 2, también lo dije, se transformaba en angiotensina 4. Y esa angiotensina 4 era neurotransmisor para regular la presión a nivel cerebral. Un resumen de estos neurotransmisores, tenemos la acetilcolina, que tiene dos receptores, nicotínico y muscarínico. En este caso, tenemos nuestra neurona colinérgica. ¿De dónde viene la acetilcolina? De la unión de acetil-CoA con colina en esta neurona. Se libera la acetilcolina y va sobre sus receptores, nicotínico o muscarínico. ¿Y cómo termina su función? Con una enzima, la acetilcolinesterasa. Degrada otra vez a colina y la colina es recaptada. Su receptor, en este caso les he puesto el ionotrópico, ¿no? El que es un canal. Este es el receptor nicotínico, que lo vimos en la placa mioneural. Este nicotínico es un canalito que normalmente está cerrado. Tiene dos lugares de unión acetilcolina. La acetilcolina viene, agoniza y el canal se abre. Hay que aclarar que no solamente es canal de sodio, también es canal de potasio. Pero es mucho más permeable para sodio. O sea, el potasio no va a salir mucho por acá. Va a entrar más sodio. Por lo tanto, básicamente va a despolarizar membranas. ¿Dónde está? Un montón de sitios. Ahí están. Sueño-vigilia también regula, como vamos a ver ahora cuando hagamos sueño. Los receptores nicotínicos son ionotrópicos, los muscarínicos son metabotrópicos, unidos a proteínas G. Actualmente, 5 receptores, y esa es su localización. El M5 no está muy estudiado, hasta el M4. Esa es la localización de los receptores muscarínicos. A la pregunta, ¿quién bloquea los receptores muscarínicos? La atropina. La atropina va a bloquear esos receptores, pero no bloquea el nicotínico. Por eso en una intoxicación por carbamatos tenemos más acetilcolina, ¿no? Entonces le doy atropina, bloqueo receptores muscarínicos, acabo todo, pero mis fasciculaciones continúan, porque no estoy bloqueando el nicotínico.